También queremos poner en tus manos, Señor, a el sobrino de Nelly, Joselito, y a su mamá, Señor, que es la hermana de Nelly. Que tú seas con ellos, Padre, que aunque estén pasando por este problema de COVID, que tú puedas, Señor, permitir que a ella no le llegue, Señor. Aléjalo de ahí y sé con los demás que viven en ese hogar, que tú lo protejas, Padre, y que ellos puedan salir victoriosos de esto. También te pedimos por Gaby y su examen que tiene próximamente, que tú pongas, Señor, en su cabeza lo que ella tiene que aprenderse, Señor, para ella prepararse ese día. Y confiamos en ti, sabemos de que tú estás con ella, Señor, que tú la estás ayudando a lograr su meta a través de los estudios. Estés con cada uno, Señor, de nuestros familiares, aquellos que se conectan siempre con nosotros y que no están en estos momentos. Tú sabes las razones, Señor, pero donde quiera que estén, que tú los toques y que lleguen a ellos. Dirígenos ahora a que vamos a seguir escuchando tu palabra y permítenos, Señor, serte fiel y seguir hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Muy bien, les invito a todos en estos minutos de meditación. Vamos a leer dos citas básicamente. Una se encuentra en el libro de Lucas, las dos, una se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 24. Me encanta mucho esta cita bíblica, como la otra que vamos a leer. Vamos a buscar nuestras Biblias en Lucas, capítulo 24. Y leamos el verso 13. Quien puede leerlo, por favor, si quiere leerlo en inglés, no hay problema. A partir del versículo 13. ¿Hasta dónde? Yo te aviso. Ok, Lucas 24, capítulo 13. Solamente lo tengo. No, capítulo 24, verso 13. Yep, lo tengo en inglés. Go ahead. Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. And they talked together all these things which had happened. So it was, while they conversed and reasoned, that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were restrained so that they did not know him. And he said to them, What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Then one whose name was Cleopas answered and said to him, Are you the only stranger in Jerusalem, and have you not known the things which have happened these days? And he said to them, What things? So they said to him, The things concerning of Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all people, and how the chief priest and all the rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today and the third day since these things happened. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. And certain of those who were with us went to the tomb and found it was just as the woman had said, but him they did not see. Then he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken, ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Amén, ahí está bien. Wow, ¿a ustedes no le causa emoción ese capítulo, hermanos, o versos? Yeah. Miren, imagínense, a mí que me encantan tanto las películas, y ustedes también. Jesús, están caminando dos discípulos. Jesús viene y se le aparece. Ellos no se dan cuenta de dónde vino. Pero Jesús se le aparece. Y no solamente se le aparece, sino que se le une a la conversación. Y no solamente se le une a la conversación, sino que ellos no lo reconocen. ¿Acaso eso no les suena a ustedes interesante? Jesús viene al escenario de unos discípulos. Jesús deja millones de cosas pendientes en el universo, en la tierra. Estamos hablando aquí de un Jesús que ya resucitó, ¿verdad? Que ya había resucitado y que todavía estaba caminando
y obrando y preparando y consolidando a sus discípulos. Pero Jesús está viviendo ahora en una naturaleza en que él fácilmente se puede mezclar con el aire. Pasa a ser invisible en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Ya es un ser como era originalmente. Y algunos que dicen que Jesús perdió su divinidad, que Jesús perdió aquello, que Jesús perdió su omnipresencia, todo eso es mentira, hermano. Se ha predicado por años y eso no es verdad. Jesús no perdió nada. Jesús nunca ha perdido nada. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Jesús no ha perdido nada. Él simplemente murió por nosotros. Pero Jesús, el mensaje de hoy, porque hay que ir abreviando. Jesús quiso demostrarle a la humanidad que Él está dispuesto a hacer cualquier cosa para aclarar nuestras dudas. Jesús se detuvo con 2 sencillos miembros de la feligresía de Jerusalén. Con 2 sencillos miembros que estaban camino a Emaús. Ahora, ¿se han preguntado ustedes por qué Jesús dejó lo que estaba haciendo? Dejó a Pedro, a Juan, a Lucas en sus actividades, a Mateo, y se acercó a estos 2 discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús es detallista. Jesús se interesa personalmente por cada inquietud que tú tengas en tu mente. Por cada inseguridad, por cada miedo, por cada pregunta que tú tengas bíblica. Y esta es la mejor demostración. Jesús se acercó a ellos y hizo todo lo que era necesario hacer para correr con esa demostración, para correr con esa clase, para correr con esa aclaración. Primeramente, se le unió a ellos. Segundo, no lo dejó que lo identificara, porque yo antes se hubiera imaginado que Jesús se hubiera aparecido delante de ellos tal como él era. ¿Qué hacen ellos inmediatamente? Imagínense, a ver, ¿qué hubieran hecho los discípulos si ven a Jesús que se le acerca por atrás y de repente es igual a Jesús, uno que se acaba de morir? Yo salgo huyendo. No solamente huyendo, sino que hubieran sufrido una catástrofe mental y que nosotros lo llamamos post-stress traumatic disorder. Del mismo Jesús, lo que Jesús era bueno y santo se hubiera convertido en una pesadilla. Por eso Jesús, hermano, es tan cuidadoso en presentarse, en revelar verdades, en traernos al conocimiento. Ahora el verso 25 también me llama la atención porque Jesús usó una palabra, no sé si en el original fue así, torpe, pero lo que sí sé que fue una palabra con mucho peso y demandaba una gran responsabilidad. ¿Qué otra palabra sinónima pudieran ustedes usar aquí para caer blando a esa corrección que Jesús le dio a los discípulos? A ver, somos aquí como 10 o 15 o 10. A ver, 4, 6, 8. De los 8. ¿Qué otra palabra ustedes hubieran usado aquí que Jesús quiso usar para corregir a esos cristianos? Torpes. Tontos, como lo que leyó Elkin. Elkin leyó tontos en inglés, ¿verdad? Y Elkin leyó 7 millas, que en español son 11 kilómetros. Interesante, ¿verdad? Insensato, dice Mireya. Otra declaración, otro sinónimo. Insensatos, le dijo Jesús en ese momento. Incrédulos también. Incrédulos. Porque ellos estaban haciendo referencia de que ya las mujeres habían estado dando las buenas nuevas de que fueron exactamente. Ellos estaban llorando, no de creer de que Él resucitó, porque ellas, los ángeles se le aparecieron y le dijeron, ¿por qué está buscando? Resucitó. Sin embargo, se supone que ellos recibieron la información de ella, pero seguían llorando. O sea, ellos estaban llorando. Ellos no estaban claro. Él resucitó, no lo creyeron. Pero ustedes son insensatos. Ustedes no creyeron lo que le dijeron. Que él había resucitado. Ellos seguían llorando por la muerte de él.
Y vean el verso 17 que Jesús le preguntó, vienen discutiendo por el camino, le preguntó, y entonces, ¿qué hizo la raza humana? ¿Qué hizo el cristiano? El cristiano se detuvo, se paró en el camino, se sentó en una piedra, y como estaba tan triste, bajó la cabeza y siguió llorando. Pero uno de ellos, llamado Cleofas, llorando también le dijo, pero Señor, tú eres el único peregrino en Jerusalén. O sea, también en cierta forma, vamos a usar aquí un eufemismo. Ese señor le dijo otra palabra, pero ven acá, este muchacho. Tú eres el único aquí en este pueblo que no sabe lo que todos se han enterado. Miren qué interesante, hermano, para que ustedes se den cuenta. Eso refleja una gran verdad. A veces nosotros hacemos como estudiantes de cualquier materia en la universidad, tenemos que hacer una conceptualización de un tema o de una verdad o de una declaración. Eso dice que en aquel tiempo Israel completo y más lejos de allí sabían lo que había pasado en Jerusalén. Todos, dice este señor Cleofas, lo que ha pasado recientemente. Y Jesús le pregunta, interesante, que el mismo Jesús le pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Jesús le pregunta qué es lo que ha pasado? Quiere escuchar de sus propios labios, de su propia mente. Jesús quiere hacer un estudio profundo mental de lo que tiene el ser humano en su cabeza. Lo de Jesús de Nazaret. Y miren cómo dice, era un profeta poderoso en obras. ¿Ustedes creen que eso es lo que Jesús quería escuchar de ellos? Este Cleofas dio una versión del ministerio de Jesús de 3 años y eso entristeció todavía más al maestro. Era un profeta poderoso en obras y en palabras. Ahí contestamos lo que dijo Audrey hace un ratito. ¿Por qué la multitud de 5,000 y 6,000, 7,000 lo escuchaban a Jesús como si estuviera cerca de él? Poderoso en obras y en palabras. Delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestro gobernante lo entregaron para ser condenado a muerte. Y lo crucificaron. Y ahí viene otra declaración que entristece más a Jesús, que está ahí. Que hermanos, le pregunta a los discípulos, denme un resumen de lo que yo he hecho. Y ellos le dicen entonces, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era el quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días de que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombradas. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. ¿Saben lo que significa eso? De que nos dejaron asombradas. Es que yo diría que como ahora, es que no, ellos no leían lo que tenía que suceder y no se lo dijo él mismo, que tenía que morir después de resucitar. Eso es como lo que estamos esperando la segunda venida, que no lo leemos y no lo dicen y no lo creemos. La misma historia con la primera venida de él, porque ya eso estaba escrito. Odri tienes razón, that's the point. Es el punto de esa historia pequeña. Es un paralelo a lo que está pasando ahora. Exactamente. Por eso yo le dije hace un rato a ustedes que a mí me daba miedo ese vidrio blindado que el ser humano ha creado de rechazo hacia Dios y a sus divinas verdades. Hermano, Jesús duró 3 años y medio viviendo con ellos, enseñándole, haciendo como él dijo. Él mismo dijo, con palabras y obras poderosas. Y ahora vienen estos muchachos a decir, abrigábamos la esperanza. Y ahora, para colmo de males, se ha llevado el cadáver, lo han desaparecido. Esto es un relajo, en otras palabras, dijo el Cleofas. Nos han burlado. ¿Sí saben lo que es? Nos hemos chasqueado. Eso es lo que está diciendo. Nos hemos chasqueado. Por eso es que viene la declaración fuerte de Jesús. Jesús le llamó torpes. Y Jesús me imagino que le quiera decir lo mismo a todos los que estaban así. Y nos lo dice a nosotros hoy también. Nos hemos chasqueado. Se le apareció a unos, ¿verdad?
Dicen que también se le apareció a unos ángeles. Bueno, no sabemos ni a quién creer, le dijo en otras palabras Cleofas. Algunos compañeros se fueron al sepulcro y lo encontraron tal como lo había dicho la mujer, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dice, señores, pero ven acá. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Ustedes están viviendo una tristeza innecesaria. Ustedes están viviendo una angustia que no es sana. Ustedes están viviendo una experiencia que es contrario a lo que ustedes creen o deben creer. Ustedes están viviendo un cristianismo, en otras palabras, sin fruto. Se han quedado en la tristeza del sacrificio en el Calvario. Y voy a repetirlo. Sabemos muchos cristianos que todavía estamos viviendo en las últimas horas del Calvario. Estamos cuajando y estamos asimilando y yo diría rumiando una tristeza cuando tenemos delante de nosotros al Cristo resucitado. Amén. Al Cristo resucitado, el poderoso que de nuevo ganó la batalla, le quitó la muerte y la vida a Satanás de las manos. Hermanos queridos, Satanás, cuando Adán y Eva pecaron, le quitó lo más preciado que tenía la humanidad, la vida eterna. Se la entregó a Satanás en las manos así. Y yo me atrevo a decir que Satanás podía vivir más tiempo y eternamente quizás, porque tenía la vida eterna en las manos de Adán y Eva. Podía quedar con ese bloque de vida y surtirse de él y beber de él para la eternidad y dañar el universo y dañar la belleza de este mundo, de este universo, de esta galaxia, porque había un punto negro en la luz de la humanidad y del cosmos que empañaba la gracia divina. Y Satanás no solamente se burlaba de Adán y Eva y de Jesús, Satanás también se burlaba de todos los seres no caídos del universo, porque ese punto negro pecador empañaba el cuadro santo. Y así estaban los cristianos, que vivieron con Jesús, que caminaron con él, que vieron el milagro de la resurrección de los panes y los peces, del agua, de la tormenta. Señores, estos discípulos estaban con Jesús día y noche y habían escuchado mensajes por práctica y por obra y por palabra, todo lo que iba a pasar. Y ahora al final del ministerio, cuando Jesús sale a buscar un testimonio, cuando Jesús sale a buscar una prédica, cuando Jesús sale a ver, a evaluar a sus soldados, a ver si están todos en la misma página, estos señores lo que están es llorando, lloriqueando y murmurando y criticando y llenándose de pesimismo acerca del ministerio de la redención. Yo uso una palabra para decir esto. Esta gente todavía estaban confundidos. ¿Ustedes creen que tenía que haber razón para estar confundido? Bueno, con todo lo que pasó, yo me atrevo a decirle que sí, que había mucha razón para estar confundido. Pero ¿sabes qué? También quiero creer que los verdaderos hijos de Dios, en vez de estar escondidos o sufriendo, murmurando o aterrados, esta gente debió haber estado celebrando la resurrección de Cristo Jesús, porque ellos tenían que estar con la certeza y la seguridad de que Jesús iba a resucitar. Debían haberlo creído, debían haberlo predicado y vivido. ¿Y saben qué? Ya mismo. ¿Saben qué, queridos? En vez de celebrar, ¿saben lo que hizo Jesús? El 27 lo dice y lo voy a dejar para que ustedes lo mediten. Jesús volvió, y da pena eso, pero aquí como maestro ustedes se van a dar cuenta, y Anthony también como maestro se tiene que dar cuenta de lo que voy a decir. La Biblia lo dice, ahí está en el verso 27. Jesús volvió otra vez desde Moisés, otra vez, a explicarle las escrituras. Otra vez, hermana Audrey, otra vez. Lo que había hecho muchas veces. Y cuando ellos entendieron eso de otra vez, desde Moisés, se le abrieron los ojos y el entendimiento y dijeron, ¡wow! Y Jesús en ese momento, ¿qué hizo? Jesús dice que se le abrieron los ojos y reconocieron, pero él se había desaparecido. Yeah. Increíble, hermano querido. Tendrá el Señor que volver otra vez a amamantarte, a darte leche de bebé para que tú vuelvas a crecer en la fe. Pero ¿saben qué? La Biblia acaba de dar una declaración muy fuerte aquí y cierta.
aquellos que erramos, aquellos que pecamos, aquellos que nos alejamos y apartamos, no hay otro método. Es bíblico. Tú tienes que volver a comenzar desde cero en Cristo Jesús. Es bíblico. Jesús lo usó. Tienes que comenzar otra vez a estudiar la sana doctrina de nuevo, paso por paso, para garantizarte la salvación y vida eterna. Sí, respecto a eso, yo quiero decir, nosotros somos privilegiados y bienaventurados, porque nosotros no hemos visto nada, pero aquellos discípulos andaban ahí al lado de Jesús. Nosotros no hemos visto nada de lo que Jesús hacía, pero nuestra fe nos indica que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros y vela por nosotros. Finalizando, hermanos queridos, muchas gracias, hermana Mireya. Finalizando, no tampoco todo es tristeza. Jesús le dio el método, hablando de los maestros, ¿verdad? Jesús le dio el método, volver a estudiar la sana doctrina desde el principio. Principio número 1, desde el principio. Principio número 2, cuando tú comiences a estudiar la sana doctrina, ¿qué van a hacer tus ojos? ¿Qué va a pasar con tus ojos? Se van a abrir. Si no se abren, sigue estudiando. Comienza la lección número 1. Hasta que se te abran los ojos. Principio número 3. Cuando eso suceda, ¿qué va a pasar según el verso 32, la parte final? No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. El hecho mismo de que tú leas la escritura tiene que traerte un ardor espiritual, tiene que traerte una experiencia única, individual, no colectiva. No es en la iglesia, es en la casa, es en tu casa, es en ti mismo. Así que voy a repetirlo una vez más para terminar. 3 principios. Si te sientes que estás apartado, lejos o desajustado espiritualmente, comienza de cero, de nuevo, como el día 1. Número 2, es una característica. Se te van a abrir los ojos. Vas a comenzar a ver las cosas desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista humano y mundano. Y número 3, ¿qué quiere decir el número 3? Número 1, volver de cero. Número 2, ¿alguien se anima? ¿El número 2 cuál es? Uno de ellos son que va a tener una experiencia personal. Número 1, tiene que comenzar de cero, desde Moisés. O sea, tiene que comenzar desde el Pentateuco otra vez. En el sentido literal, tiene que comenzar a estudiar la fe de Jesús. Comienza a estudiar de nuevo los rudimentos de tu fe. La historia de tu fe. Dentro de uno, individualmente en su casa. Y si no, volver de nuevo desde el principio. Hasta que eso tenga sentido. O sea, la primera es volver a los rudimentos de la fe, como lo dijo Jesús desde Moisés, comenzó a aplicar a las escrituras. Número 2, se te van a abrir los ojos. Va a vivir una experiencia especial, vale la redundancia, especial al estudiar la Biblia. Una experiencia única, individual. Y número 3, va a arder tu corazón. En otras palabras, tú vas a sentir un deseo de compartir la palabra de Dios. Si eso no sucede, no ha comenzado de nuevo todavía. Y está viviendo la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Tenemos que hacer eso, hermanos queridos. No es el sensacionalismo, no son las profecías que nos van a salvar, no es el cumplimiento de los eventos finales que nos van a salvar. Es una experiencia con Jesús en el camino. Una experiencia de lectura, de estudio, de investigación, de que pasen esas cosas, que se te abran los ojos, de que tú comiences a ver espiritualmente con el ojo de la fe, que es una experiencia única. Y número 3, tú vas a tener un deseo, un ardor en tu corazón de compartir la palabra de Dios. Que Dios le bendiga abundantemente y esperamos practicar esos pasos en nuestra vida cristiana. Amén y amén. Amén.